Buenos días. Entonces, voy a hablar de tratamiento sostenible de aguas residuales y si alcanzo también sobre reuso agrícola sostenible de aguas residuales. Primero, ¿qué significa sostenible? Hay tratamiento y todos funcionan. ¿Qué son los sostenibles? Tratamiento sostenible para mí es tratamiento de bajo costo de inversión y especialmente de bajo costo de operación y mantenimiento. El asunto es que para inversión se puede obtener subsidios y la planta por sí no cuesta nada, pero después para operación y mantenimiento no hay subsidios. Entonces, si es costo bajo, es sostenible. También simple de operación y que alcanza el nivel necesario de purificación sin tecnología avanzada, eso también es importante. Y todo eso da una baja carga gerencial. Por ejemplo, imagínense en el caso del lago Atitlán, van a tener 60 plantas complejas ahí. La gerencia de la empresa que lo opera va a estar ocupada todo el tiempo con esas plantas, no tendrá tiempo para otra cosa. Pero si es simple, si funciona casi solito por gravedad y por el sol, eso no da carga gerencial y facilita todo el sistema. El reuso agrícola sostenible es un reuso, primero, seguro para la salud humana. Sergio mencionó así riego de hortalizas con aguas crudas, eso no es sostenible. Segundo, basado en tratamiento sostenible, que es lo que mencioné antes, y además que es rentable financieramente. O sea, si es un negocio que no gana dinero, no va a suceder. Objetivos de tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué tratamos aguas residuales? Para mí, primero, proteger el cuerpo receptor. Y eso es en el caso de Atitlán, que hablaron aquí. Proteger el agua, el cuerpo receptor. Prevenir riesgos de salud pública y prevenir molestias ambientales. Ahora, el sistema de gestión de aguas residuales consiste de colección, el sistema de alcantarillado dentro de las ciudades, conducción hacia la planta de tratamiento, el tratamiento, la planta de tratamiento y disposición segura del efluente al cuerpo receptor. El tratamiento por sí no es el objetivo, es un medio y depende del cuerpo receptor. Bueno, me pidieron hablar de tratamiento sostenible en general, pero es un tema muy amplio y voy a hacerlo un poco con vista al lago Atitlán. Plantas de tratamiento no eliminan el líquido, eliminan parte de la contaminación en las aguas residuales, pero el caudal que entra es el caudal que sale y tiene que llegar a algún cuerpo receptor. Y los cuerpos receptores son ríos, lagos, mares y océanos, el subsuelo en caso de infiltración agua subterránea, la vegetación, evapotranspiración en caso de reuso para riego, industrias a veces usan reuso. Y últimamente surge que un cuerpo receptor adicional es el cuerpo humano, porque hablan mucho de reuso para fines potables. Es un asunto que no voy a entrar, pero en el futuro hay expertos que se prevé que van a haber mucho más. Ya hay en varias ciudades del mundo reuso potable, o sea, de las aguas servidas con tratamiento adecuado se genera agua potable y dicen que eso va a crecer con el crecimiento de las ciudades del mundo y la urbanización. Ahora, cada tipo de cuerpo receptor tiene un contaminante crítico en las aguas residuales. Por ejemplo, en caso de ríos, el problema es DBO, que es materia orgánica, que chupa el oxígeno del río y lo deja anaerobio. El tema en lagos, que es el caso que nos ocupa, es nitrógeno y fósforo, y ya se mencionó cuáles son sus problemas. Mares y océanos, no voy a pasar a todos, pero remoción de nitrógeno y fósforo. Pero si no descargamos al lago, entonces será un río, que es el tema de DBO, o agrícola,
reuso agrícola, que es básicamente organismos patógenos. Modelos de calidad de agua de lagos que se puede, con modelación buena, estimar qué son los niveles críticos y estrategias de descontaminación. Es complicado de hacerlo, no es sencillo y no puedo hablar ahora de eso, pero yo consideraría hacerlo en ese caso. Remoción de nitrógeno en fósforo. Remoción de nutrientes de aguas residuales, prácticamente hay un proceso único que es lodos activados. Hay procesos aún más complicados, pero el más sencillo es lodos activados. Por ejemplo, lagunas y todas esas cosas que mencionaron no van a remover nitrógeno y fósforo. Ahora, lodos activados es un proceso muy complejo. Si usted ve un diagrama de flujo así, de flechas sencillas, parece sencillo, pero un diagrama más detallada se ve que son una serie de unidades de tratamiento y cada uno con mucho equipo consume mucha energía porque la decomposición de la materia orgánica se hace por bacterias aerobias que necesitan suministro de oxígeno, que es energía muy costoso, y después generan cantidad grande de lodo. O sea, como 50% del DBO que entra se transforma a cuerpos de nuevas bacterias, que es el lodo, y son cantidades muy grandes. Y es muy difícil de tratarlo, costoso y un problema ambiental. Esto, por ejemplo, es una foto de una planta del tipo que hemos visto. Eso es a la orilla del río Rin y se ve que es una planta química grande, bioquímica, química grande. Yo personalmente recomiendo no utilizar ese proceso en ese proyecto. Es inversión muy grande, operación compleja y operación costosa. Entonces, eso es el no sostenible y por eso recomiendo no utilizarlo aquí. Ahora, los procesos que sí recomiendo, entonces hay centenas de procesos de tratamiento, pero yo creo que yo consideraré aquí tres procesos. Entonces, primero, tratamiento preliminar se hace por equipo mecánico y ese equipo es mecánico, pero es un sistema bastante pequeña y simple y no costosa y elimina sólidos gruesos, area y grasas y óleos y grasas. Y es fácil de removerlos. Y yo propongo hacerlo, o sea, ustedes van a ver y creo que ya saben que la solución seleccionada es colectar todas las aguas, trasladarla al fuera de la cuenca y hacer ahí una planta única para todos. Pero en el caso del tratamiento preliminar, yo recomiendo hacerlo en cada ciudad antes de que entre al sistema conjunta. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, proteger el sistema principal de conducción porque es un sistema muy especial. Ustedes van a ver que está dentro del agua del lago. Entonces, para evitar problemas de manutención, eliminar todos esos sólidos. Y segundo, es porque también se va a utilizar el agua para generación de energía en hidroeléctricas y la hidroeléctrica necesita pretratamiento muy bueno. Solo quiero mostrar aquí que comparando con el proceso de lodos activados entero, aquí el chiquito ahí es la planta el tratamiento preliminar, o sea, es una parte muy pequeña de una planta. Y eso es tratamiento del sistema de tratamiento preliminar en Santa Cruz, Bolivia. Genera desechos sólidos que se ven aquí, pero no es materia orgánica, es materia, arena y materia inorgánica que es cantidades no grandes y es muy fácil de disponer en rellenos sanitarios. Ese tipo de tratamiento preliminar en cada ciudad se puede colocar dentro de una casa que fuera
no parece como una planta de tratamiento. Por ejemplo, esa es una planta de tratamiento preliminar de Cartagena de Indias, Colombia, que sirve 1.5 millones de habitantes y todo está de una casa de una estructura que por fuera no parece una planta. Ahora, en este caso, que son ciudades muy pequeñas, de 20.000 a 100.000, será una cosa bastante pequeña. Ahora, tengo que hablar 2 minutos de reactores anaeróbicos, porque yo pienso que el tratamiento sostenible debe contener como en la primera etapa tratamiento anaerobio. Reactores anaerobios no necesitan oxígeno, sino son bacterias anaerobias que de hecho decomponen la materia orgánica y generan como resultado final metano o biogás, que es mayormente metano, entonces que se puede utilizar para energía. Entonces es un proceso que no consume energía, sino genera energía. Y su segundo beneficio, que tal vez para mí mayor, es que genera cantidades muy pequeñas del exceso de lodo, o sea, de como 5 a 10% de la cantidad de lodo de procesos aerobios, por ejemplo, de lodos activados. Y entonces genera un problema menor ambiental y genera energía. Y por eso recomiendo siempre utilizarlo como la primera unidad. Primero es lagunas anaerobias, que es un reactor anaerobio, como la primera etapa, pero cubierta, laguna aeróbica cubierta, seguida por lagunas de estabilización. Bueno, entonces el proceso es así: una laguna anaerobia seguida por laguna facultativa y laguna de pulimiento, que eso es el proceso que sencillo, que todos conocen. La diferencia es que se cubre la laguna anaerobia, que se cubre con una geomembrana de polietileno de alta densidad. ¿Eso qué hace? Primero, y lo más importante, elimina olores, porque el problema de lagunas anaerobias en general es generación de olores, por eso gente no le gusta. Pero con eso usted capta todos los gases y hace con ellos algo, o quema o genera energía, pero ya no están liberados a la atmósfera. Y segunda cosa es que puede generar energía y también en este caso puede entonces cargar la laguna más de que lagunas abiertas, porque el diseño de lagunas abiertas es para evitar olores, pero aquí no me importa olores, lo puedo cargar más. Entonces es un reactor que puede ser más eficiente. Y eso es el principio de operación de una laguna anaerobia cubierta. Se alimenta las aguas residuales de abajo, pasan por una capa de bacterias anaerobias que consumen parte del DBO, de la materia orgánica, generan las burbujas de biogás, y si la laguna está cubierta, entonces el gas está captado por esos tubos ahí. Y esos existen en América Latina en varios lugares. Por ejemplo, un proyecto que yo trabajé en Santa Cruz de la Sierra, que es una ciudad de 1.3 millones, tienen 5 plantas de ese tipo que tratan poblaciones de 200, cada uno 200 a 300.000 habitantes, o sea, y aquí tenemos en la etapa inicial 300.000 habitantes. Entonces, por ejemplo, es una planta E que maneja 300.000 habitantes, entonces es una planta equivalente a lo que se va a necesitar aquí. Y se ven, hay 3 unidades, cada una tiene laguna anaerobia cubierta, que son los verdes, laguna de oxidación, y después 2 lagunas de pulimiento. Y eso es la cobertura, laguna anaerobia cubierta. Eso es de otra planta N2, planta N1, que también tiene. Y eso es el sistema de colocación de la cobertura, porque ahí las lagunas estaban construidas sin eso y se cubrieron para evitar olores y para incrementar la capacidad. Entonces fue hecho ya en lagunas existentes. Ahora, en lagunas nuevas se puede diseñarlo y hacerlo mejor.
Y aquí se ve esas dos plantas, N1 y N2, y cómo que son las lagunas anaerobias cercas a casas, son distancias de 30, 40 metros, y antes eran muy problemáticos con olores y eso resolvió el problema. Y eso es dos plantas adicionales, planta E y parque industrial. Es un sistema que también estuve involucrado en Vietnam, en varias ciudades. Eso, por ejemplo, ciudad que se llama Dong Ha, y se ve también el sistema de lagunas y las lagunas anaerobias cubiertas. Y así parecen las lagunas cubiertas. Eso en Santa Cruz, antes que se instaló las bombas de vacuum para chupar el biogás, entonces el biogás acumulado ahí. Y eso es el sistema de evacuación del biogás. Hay dentro tubos y hay un sistema de bombas de vacuum que chupan el biogás y ahí o que lo quema o que lo usa para generar energía. Y eso es el sistema, el detalle de los sistemas. Del sistema, eso en Santa Cruz queman el biogás, no generan energía, y ya voy a tocar ese asunto, ¿por qué no? Pero se ven aquí, el quemador de biogás, se ven las cantidades, son cantidades grandes. Ahora, no se genera energía ahí por el asunto del costo de venta del biogás, es una cosa de energía, es una cosa específica para cada país, la política del país. En Bolivia el gobierno no estimula operadores, generadores privados, entonces, por ejemplo, la empresa de Santa Cruz compra energía eléctrica por 8 centavos americanos por kilowatt hora, pero cuando quiere vender, el gobierno les da solo 3. Entonces, no es un negocio hacerlo y están en negociaciones continuas con el gobierno para hacerlo. Entonces, pero están pensando e intentando todo el tiempo de hacerlo. Ahora, ¿qué se puede hacer con el biogás? Primero hay un sistema de remoción de sólidos, de sulfidos para evitar olores, y después se puede utilizar en el sitio o exportar el biogás por un tubo a otro lugar. En el sitio se puede generar energía eléctrica, generadores, y inyectar a la red de distribución, o utilizarlo como gas natural vehicular. Y otra posibilidad que consideraron en Santa Cruz como que no pueden generar energía a la red es transportar el gas a estaciones de bombeo más lejanos y hacer la energía ahí. Y eso también está todavía en estudio. Y eso son para entender qué es planta de generación. Eso es de un proyecto del Banco Mundial en Brasil. Eso generado con gas natural, pero es similar con biogás. Y bueno, aquí es un sistema que genera casi 20 megavatios en el caso de este proyecto. En la etapa final va a generar 10 megavatios, entonces la mitad, ahí hay 12 unidades, entonces aquí va a necesitar 6 unidades de ese tipo. El proceso 2, reactor USB, seguido por filtro anaerobio. Reactor USB, seguido por filtro anaerobio. Eso es el reactor USB, que es Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor. Está en muchos lugares en América Latina, muchos en Brasil, en Perú hay varios, en Argentina. Y es un reactor más, como que tiene mezcla, es más efectivo que laguna anaerobia, pero la mezcla no es por mezcladores, sino por el biogás, que es más intenso y causa mezcla, y por eso es más efectivo. Esa es una planta de ese tipo que se llama planta Tibagui en Punta Grossa, Brasil, Paraíba, y se ve cómo sencillo es tratamiento preliminar, después el reactor anaerobio, y ese también es un reactor que no tiene equipos mecánicos, es una
que construye el tanque y la estructura interna, y ya no hay nada que mueve, y al final el filtro anaerobio, y se descarga el efluente, sale un efluente bonito que descarga al río. Se ven aquí, ahí pasa el río y el efluente va directo al río. Y eso es el WASP, se ven, es bastante simple. El reactor, el filtro anaerobio, tal vez no conocen. No voy a entrar en explicaciones del filtro anaerobio, solo decirles que es un sistema muy compacto, de bajo costo, genera poco lodo, y el efluente, eso es en esa botella está el efluente, que es equivalente al efluente de lodos activados, no remueve nitrógeno. Y eso es una planta más grande en Minas Gerais, de ese tipo, de 200.000 habitantes, o sea, como tamaño que necesita aquí. Proceso 3 es un proceso que no existe, pero que yo creo que es con mucho potencial, que es laguna anaerobia, seguida por filtro anaerobio. Esa laguna anaerobia que conocemos con filtro anaerobio, y aquí están las ventajas, es todo lo que mencioné antes, y área muy reducida, si no hay menor de que lodos activados, si hay limitaciones del área. Como que dije, yo no conozco una planta de full scale que está en eso, pero hice una planta piloto en Santa Cruz, Bolivia, y funciona muy bien. Se ven ahí el efluente, que es ya el efluente, lo que entra es ya el efluente de la laguna anaerobia que ahí hay, y lo que sale ya es el efluente final, que es muy bonito y todo muy sencillo. Reuso de aguas residuales. Bueno, esa cosa se usa en muchos países del mundo. Aquí hay una lista, y Sergio mencionó ahí en el Perú, pero todos es en países áridas y muy populadas, que ya no hay agua para irrigación. Aquí son áreas irrigadas en el mundo, y hay, por ejemplo, China tiene áreas enormes, pero hay en la parte superior son todos usos sin tratamiento, como que mencionó Sergio en Perú, y abajo son casos, países con tratamiento. Y en todos casos que se usa sin tratamiento son países en vía de desarrollo. Bueno, eso, el reuso es atractivo por muchos motivos, pero primero es que aguas residuales contienen, para que sepan, tal vez les van a sorprender, aguas residuales son 99.9% agua y solo 0.1% de contaminantes. Entonces, agua, y además contiene los nutrientes que son parte de fertilizantes, así que es atractivo. Pero las condiciones de éxito, para tener éxito con este tipo de reuso, se necesita agricultores ya establecidos en la zona de descarga de efluente, escasez de otras fuentes de agua, existencia de infraestructura agrícola y compromiso de los agricultores de usarlo, y acuerdos entre el municipio y los agricultores. Y para mí muy importante es uso eficiente del efluente, que significa almacenamiento estacional y aplicación de riego eficiente. Ahora, el riesgo principal es salud pública, y el riesgo es por contaminación patógena. Hay que remover contaminación patógena. ¿Cómo hacerlo? Hay varios métodos. Primero, restringir el tipo de cultivos. Bueno, vamos a pasar así. Si usted riega algodón, no te importa cuál es la calidad del efluente, puedes hacerlo con aguas crudas. El tiempo, entonces ya voy a parar aquí, solo terminar con eso. O el método de riego, si usa, por ejemplo, riego por goteo, entonces no hay contacto entre las frutas y las aguas residuales, o tratamiento. Y ya no puedo hablar del tratamiento, me disculpan por tiempo, les agradezco por la atención.
Y está ahí en la presentación que pueden recibirla y ver ahí cómo se trata y qué significa.